Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de derivadas direccionales. En el video anterior vimos lo que son las derivadas parciales. Se deriva respecto a x o respecto a y. Su significado es que se va a encontrar una pendiente de la recta tangente sobre un plano que es paralelo tanto a x o a y, o mejor dicho, que tiene la dirección del eje x o que tiene la dirección del eje y. Pero en algunas ocasiones nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente, pero no en dirección a X o en dirección a Y, sino que lo queremos encontrar es en dirección a un vector. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la derivada respecto a un vector de dirección, se le llama derivada direccional. Supongamos que nosotros queremos determinar la razón de cambio, la derivada, de lo que es la variable z. Para ello, vamos a tener una función de dos variables, f de x, y, que también se puede escribir como z es igual a f de x, y. La gráfica de una función de dos variables es una figura tridimensional, una superficie S, que tenemos aquí en pantalla. Tenemos el plano XY, que prácticamente sería el dominio, y la superficie S me va a dar los valores de Z. Para calcular lo que es esta razón de cambio, vamos a necesitar un punto inicial que vamos a llamar X0 y Y0. Está en el plano XY. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esos valores en la función, vamos a encontrar un valor Z0 que corresponde a un punto de la superficie. Y a partir de ese punto, nosotros queremos encontrar la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Y aquí tenemos lo que es la pendiente de la recta tangente de esta superficie en dicho punto. Eso es la derivada direccional. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo vamos a calcular? Primero lo vamos a ver de forma de la definición de derivada, que prácticamente vamos a necesitar dos puntos y esos dos puntos los vamos a ir aproximando para así calcular su derivada direccional. Esto se hace mediante el límite. Vamos a suponer que tenemos dos puntos, un punto inicial y otro punto que vamos a llamar Q, P y Q. Entonces, con esos dos puntos, nosotros vamos a encontrar una recta secante, porque va a existir una diferencia. Ahora, si la diferencia que existe entre esos dos puntos la llamamos h y la hacemos cada vez más pequeña, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos aproximando esa diferencia cercana a cero. ¿De quién? De f de x más hu, que vamos a llamar el punto Q, menos f de x, que es el punto P, el punto inicial, sobre h, el pequeño incremento. Esta es la notación de derivada, donde u corresponde al vector que une a P y a Q. Es el vector dirección. Entonces, esta es la definición de la derivada direccional, que se basa en u, la dirección u. Esta derivada existe siempre y cuando el dominio para estas funciones exista. En la expresión de la derivada direccional es importante resaltar que u es un vector unitario, es decir, que la magnitud de dicho vector tiene que ser 1. Si nos dan un vector que no es unitario, entonces debemos de calcularlo. Y se puede calcular como el vector sobre la longitud del mismo vector. X corresponde a un vector que va a contener las n variables de la función. Si es de dos variables, tendría x y y. Si es de tres variables,
x, y, z, y así sucesivamente. Debemos de calcular lo que es esta suma, x más h por u, una suma de vectores, menos f de x, la función original, sobre el valor de h. Ahora veremos un ejemplo de cómo calculamos la derivada direccional aplicando la definición del límite. Determine la derivada direccional de f, donde f es una función de tres variables, x, y, z. X, y, z corresponde a x de color negrita, que es el vector x. Es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y u, el vector unitario, es igual a 1 sobre la raíz de 6 que multiplica el vector 2, menos 1, menos 1. Para que nosotros podamos aplicar esa definición, necesitamos estar seguros que se trate de un vector unitario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a calcular la longitud de este vector. Si nos da 1, es un vector unitario. Para calcular la longitud de este vector, tenemos que calcular la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus elementos elevados al cuadrado. Entonces tendríamos 2 al cuadrado nos da 4, 1 al cuadrado nos da 1, 1 al cuadrado nos da 1, 4 más 1 más 1 nos da 6. Raíz de 6 sobre la raíz de 6, que en sí nos da 1. Entonces sí se trata de un vector unitario. Entonces, ya que sabemos que u si es un vector unitario, vamos a calcular f de x más h por u. X corresponde a las variables x, y, z, más h, que es el pequeño incremento, por u, que es 1 sobre la raíz de 6, por el vector 2, menos 1, menos 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar esta suma de vectores. Lo hacemos, primera componente, x, más h sobre raíz de 6 que multiplica 2. Aquí lo tenemos. Segunda componente, y menos h sobre raíz de 6 que multiplica 1. Aquí lo tenemos. Tercera componente, z más h sobre raíz de 6 que multiplica a 1. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos lo que son las componentes x, y, z. Entonces, vamos a calcular el valor de la función utilizando estos valores como x, y, z. Donde estaba x, colocamos x más 2 sobre raíz de 6 que multiplica h y va a estar elevado al cuadrado. Donde estaba y, voy a colocar y menos 1 sobre la raíz de 6 que multiplica h, también elevado al cuadrado. Y con z hacemos lo mismo. Tomamos este valor, lo sustituimos en z y lo elevamos al cuadrado. Posteriormente, resolvemos las operaciones, que sería el primero al cuadrado, x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x, 2x, por 2 me va a quedar 4 sobre raíz de 6, x por h, más el segundo elevado al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4, raíz de 6 al cuadrado nos da 6, h cuadrada. Y hacemos lo mismo con los demás términos. Posteriormente vamos a simplificar, lo único que se puede simplificar son las h cuadradas, que sería 4 sextos de h cuadrada más 1 sexto de h cuadrada más 1 sexto de h cuadrada. 4 sextos más 1 sexto más 1 sexto nos da 6 sextos, que corresponde a la unidad h cuadrada. Ya que tenemos f de x más h por u, ya podemos calcular la derivada direccional. Tenemos que utilizar esta fórmula. Entonces, nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por u, que sería el término que tenemos acá. Lo colocamos. Todo ese término. Menos f de x, la función original, que sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí lo tenemos. Al quitar el signo, nos va a quedar menos x cuadrada, menos y cuadrada y menos z cuadrada. Y se van a cancelar x cuadrada con x cuadrada, y cuadrada con y cuadrada y z cuadrada con z cuadrada. Quedando el término de 4 sobre raíz de 6 x por h, menos 2 sobre raíz de 6 y por h, más 2
sobre raíz de 6z por h más h cuadrada. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 sobre h o dividir entre h, cualquiera de las dos. Entonces, al dividir entre h, esta h se va a eliminar. Aquí también se va a eliminar y aquí también se va a eliminar. Y h cuadrada entre h nos queda solamente h. Para que al final apliquemos el límite cuando h tiende a 0. El límite de una constante se manejan como constantes porque ninguna tiene h, se mantiene igual. Y aquí aplicamos sustitución. Cuando h tiende a 0, esto se acerca a 0 y se puede eliminar. Por lo tanto, la derivada direccional nos queda como 4 sobre raíz de 6 por x menos 2 sobre raíz de 6 por y más 2 sobre raíz de 6 por z, que también se puede escribir de esta forma. Aquí solamente tenemos que corregir, es una y, es y, no es h, es y. Y esta es la forma para calcular una derivada direccional. Como se aprecia, se ve un poquito complicado. Existe otra forma de calcular la derivada direccional y para ello necesitamos saber el concepto de el gradiente de una función. Entonces, vamos a dar la definición del gradiente. El vector derivada parcial de x de f de x y así sucesivamente hasta la derivada enésima de f de x se llama vector gradiente. ¿Esto qué significa? Que es un vector que va a contener las derivadas parciales de dicha función. Si es de dos variables, derivada de x y derivada de y. Si es de tres variables, derivada de x, derivada de y derivada de z. Y así sucesivamente. Se denota por este símbolo y se lee como nabla f en x. Si f es diferenciable en el vector x, entonces la derivada de f corresponde al gradiente de la función. Y además, si f es una función de R3 en R, es decir, una función de tres variables, entonces el gradiente de la función estaría compuesto por la derivada parcial en x, la derivada parcial en y la derivada parcial en z. Se trata de un vector. Una observación importante del vector gradiente es que tiene la dirección y la magnitud de la razón máxima de cambio de la función. Y para calcular la derivada direccional de f en x, podemos aplicar el siguiente producto escalar. Sería el vector unitario punto el vector gradiente. Y ahora realizaremos algunos ejercicios. Determine la derivada direccional de f, donde f corresponde a la función x cuadrada más xy, y u es el vector unitario 1 sobre la raíz de 5 que multiplica el vector 2, menos 1. Podemos comprobar que se trata de un vector unitario si nosotros calculamos su longitud, nos da 1. Sería 2 al cuadrado nos da 4, menos 1 al cuadrado nos da 1. 1 más 4, 5. Raíz de 5 sobre la raíz de 5. Sí nos va a dar el valor de 1. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de la derivada direccional que corresponde al vector unitario punto el vector gradiente. Por lo tanto, para calcular el vector gradiente, necesitamos calcular las derivadas parciales. En este caso, como es una función de dos variables, la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces, calculando la derivada parcial respecto a x, tendríamos la derivada respecto a x de x cuadrada más x por y. La derivada de x cuadrada nos da 2x. Y es una constante. Estamos derivando respecto a x. Y es una constante. Puede salir. La derivada de x nos da 1 y 1 por y nos da y. La derivada parcial de f respecto a y sería la derivada de x cuadrada con respecto a y. Como es con respecto a y, significa que x es una constante. Como es una constante, su derivada es 0. XY, como x es una constante, puede salir de la derivada.
derivada de y con respecto a y nos da 1 y 1 por x nos da x. Significa que el vector gradiente es el vector que está conformado por la derivada parcial de f respecto a x, 2x más y, coma, la derivada parcial de f respecto a y, en este caso es x. Y ya que tenemos el vector gradiente, ahora vamos a calcular la derivada direccional, que sería el vector unitario 1 sobre la raíz de 5 por el vector 2, menos 1, punto el vector gradiente, que es 2x más y, x. Realizamos lo que es el producto escalar, que corresponde a multiplicar componente por componente e ir sumando. En este caso nos queda como 1 sobre la raíz de 5. 2 por 2x más y, aquí lo tenemos, más menos 1 que multiplica a x. Y realizamos las operaciones. 2 por 2x nos queda 4x, menos x nos queda 3x. 2 por y nos queda 2y. Por lo tanto, la derivada direccional de esta función en dirección de este vector es igual a 1 sobre la raíz de 5 que multiplica el vector 3x más 2y. Y el problema está resuelto. Como observamos, es mucho más fácil calcular la derivada direccional utilizando un producto escalar con el vector unitario y el vector gradiente que aplicar la definición del límite. Resulta un poco más tedioso. Entonces, esta es la mejor forma para calcular derivadas direccionales. Resulta ser un procedimiento más sencillo. Siguiente ejemplo. Determine la derivada direccional de f, que es igual a xy cuadrada más z. Vemos que se trata de una función de tres variables en la dirección del vector a, que tiene como componentes 1, 2 y 1. Entonces, en este caso, este vector no es unitario. Si nosotros calculamos su longitud, nos queda como la raíz. 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado nos da 4, 1 al cuadrado nos da 1, 1 más 4 más 1 nos va a dar 6, la raíz de 6. Entonces, no es unitario. Entonces, lo vamos a calcular y se calcula como 1 sobre la longitud de A por el vector A. Entonces, sustituimos. El vector A es 1,2,1 y su longitud es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevado al cuadrado y que están sumando. Al realizar esta operación nos queda como 1 sobre la raíz de 6 que multiplica el vector 1,2,1. Este es el vector unitario. Ahora, para calcular la derivada direccional necesitamos también lo que es el vector gradiente. Como se trata de tres variables, entonces necesito tres derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a z. Entonces, vamos a comenzar derivando la función respecto a x. Significa que cualquier otra variable que no sea x corresponde a una constante. Tenemos x por y cuadrada. Y cuadrada sería una constante. Puede salir. Derivada de x nos da 1. Y 1 por y cuadrada sigue siendo y cuadrada. Derivada de z, como es una constante, nos da 0. Ahora calculamos la derivada parcial de f respecto a y. Significa que x y z son constantes. Tenemos x, como es una constante, puede salir. Derivada de y cuadrada nos queda como 2y. Y derivada de z, como es una constante, nos va a dar 0. La derivada parcial de f respecto a z significa que x y y es constante. Como todo esto es una constante, su derivada nos va a dar 0. Y derivada de z respecto a z nos va a dar 1. Por lo tanto, el vector gradiente es el vector que contiene a las derivadas parciales. La derivada parcial de respecto a x que nos quedó como y cuadrada, la derivada parcial de f respecto a y que nos quedó como 2xy y la derivada parcial de f respecto a z que nos quedó como 1. Y ahora calculamos la derivada direccional, que es u, el vector unitario, punto, el vector gradiente. Y realizamos las operaciones del producto escalar.
nos queda como 1 sobre la raíz de 6. Y el producto escalar es multiplicar componente por componente e ir sumando. 1 por y cuadrada nos queda y cuadrada, más 2 por 2xy nos queda como 4xy, más y 1 por 1 nos queda como 1. Y esta es su derivada direccional. Siguiente ejemplo, encuentre la dirección y magnitud de la razón de cambio máxima de la función x cuadrada más xy en el punto 2,3. Para calcular lo que es la razón de cambio máxima, vamos a utilizar el gradiente, que es un vector que tiene la dirección y la magnitud de la razón máxima de cambio de la función. Entonces, para calcular el gradiente necesitamos calcular las derivadas parciales. Como es una función de dos variables, entonces son dos derivadas parciales, la de x y la de y. Entonces, calculando la derivada parcial respecto a x de la función x cuadrada más xy, tenemos la derivada de x cuadrada que nos da 2x más y, como es una constante, puede salir, derivada de x es 1 y 1 por y nos sigue dando y. Y la derivada parcial de f respecto a y significa que x va a ser constante. Derivada de x cuadrada nos va a dar 0 porque es una constante. Más, como x es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de y respecto a y nos da 1 y 1 por x sigue siendo x. Ahora calculamos el vector gradiente, que es el vector que contiene a las derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto a x, que nos quedó como 2x más y la derivada parcial de f respecto a y, que nos quedó como x. Y ahora vamos a evaluar en el punto 2,3, x vale 2, y vale 3, de la ecuación del gradiente. Entonces tendremos 2 por 2 más y que vale 3, x que vale 2. Al realizar las operaciones tenemos 2 por 2, 4 más 3, 7 y este sigue siendo 2. Y ya que tenemos el vector gradiente evaluado en dicho punto, ya podemos calcular la dirección de la razón máxima de cambio. Para ello, vamos a utilizar la definición del vector unitario, que es 1 sobre la longitud de A por A. En este caso, el vector es 7,2 y su longitud se calcula como la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevado al cuadrado, 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Al realizar la operación nos queda 7 al cuadrado 49 más 2 al cuadrado 4, 49 más 4, 53, 1 sobre la raíz de 53 que multiplica el vector 7,2. Entonces, decimos que f tiene su razón máxima de cambio en la dirección 1 sobre la raíz de 53 que multiplica el vector 7,2. Y la magnitud de la razón de cambio, pues básicamente es calcular la longitud de este vector, que sería la raíz de 53. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Siguiente ejemplo, encuentre la dirección y la magnitud de la razón máxima de cambio de la siguiente función en el punto que se indica. Tengo que es una función de tres variables, x, y, z, que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y el punto es 3,4, menos 3. Entonces, para calcular lo que es la dirección y la magnitud de la razón máxima de cambio, vamos a utilizar el gradiente. Significa que voy a calcular la derivada parcial de la función respecto a x, respecto a y respecto a z. La derivada parcial de la función respecto a x nos queda como x sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. La derivada parcial de la función respecto a y nos queda como y sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y la derivada parcial de f respecto a z nos queda muy parecida. Z sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces,
Ya que tenemos las derivadas parciales, ya puedo construir el vector gradiente, que nos queda de esta forma. Ya que tenemos el vector gradiente, ahora vamos a evaluar en el punto 3,4, menos 3. Significa que x vale 3, que y vale 4 y que z vale menos 3 y lo sustituimos en cada una de las variables de esta expresión y aquí lo tenemos. Y como vemos, su denominador es el mismo, entonces lo voy a calcular. Tenemos que es 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Menos 3 al cuadrado, 9. 9 más 9, 18. 18 más 16, 34. La raíz de 34. Y como está en los tres componentes del vector, puede salir como un escalar 1 sobre la raíz de 34, que multiplica el vector 3,4, menos 3. Ya que tenemos lo que es el vector gradiente evaluado en ese punto, calculamos la dirección del vector. En este caso nos queda como 1 sobre la raíz de 34. En este caso es un vector. Si nosotros calculamos lo que es la dirección de este vector, vamos a obtener el mismo vector. ¿Por qué motivo vamos a tener el mismo vector? Porque realmente se trata de un vector unitario. Esto de por sí es un vector unitario. Si nosotros calculamos su longitud, que es la razón máxima de cambio, nos queda 3 al cuadrado, nos va a quedar 9. 4 al cuadrado, 16, menos 3 al cuadrado, nos va a quedar también 9. 9 más 9, 18 más 16 nos da 34. Raíz de 34 entre la raíz de 34 nos da 1. Por eso el vector unitario también quedó de la misma forma que el vector gradiente. Siguiente ejemplo. Si f de x, y es igual a x por L a y, determine la razón de cambio de f en el punto P 2,0 en la dirección de P a Q, 1/2,2. Este inciso nos dice la razón de cambio en dirección. Significa que es una derivada direccional. Tenemos que hallar el vector que une a P con Q. Después calculamos el vector unitario, calculamos el gradiente y calculamos la derivada direccional. Y segundo inciso, ¿en qué dirección f tiene la máxima razón de cambio? ¿Y cuál es su magnitud? Esto lo obtenemos a partir del gradiente. El gradiente tiene la dirección de la máxima razón de cambio. Y si calculo su longitud, es su magnitud. Entonces, primero vamos a calcular la derivada direccional. Voy a hallar el vector que une a P con Q. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una resta de los puntos, 1/2,2 menos 2,0. Resolvemos esta operación, 1/2 menos 2 nos queda como menos 3/2. 2 menos 0 nos queda como 2. Ahora calculamos su vector unitario, que es el vector sobre la longitud del vector. Entonces, el vector ya lo tenemos. Voy a calcular su longitud, que sería la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevado al cuadrado y que estén sumando. Tenemos menos 3 medios al cuadrado más 2 al cuadrado. 3 medios al cuadrado nos queda como 9 cuartos y 2 al cuadrado nos queda como 4. 9 cuartos más 4 nos queda 25 cuartos. La raíz de 25 cuartos es 5 medios y como estaba dividiendo se puede cambiar quedando como 2 quintos, el inverso, que multiplica el vector menos 3 medios, 2. Al realizar el escalar por el vector, que se resuelve como el escalar por cada una de las componentes, obtenemos 2 quintos por menos 3 medios, nos da menos 3 quintos, y 2 quintos por 2 nos queda como 4 quintos. Este es el vector unitario. Ahora calculamos las derivadas parciales. Como es una función de dos variables, la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces, para derivar respecto a x significa que y es una constante. Y a la y, como es una constante, puede salir de derivada.
derivada de x respecto a x nos va a dar 1 y 1 por e a la y sigue siendo e a la y. La derivada parcial de f respecto a y significa que x se va a mantener como una constante. Como x es una constante, puede salir de la derivada y derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por lo tanto, el vector gradiente nos queda como la derivada de f respecto a x, que es e a la y la derivada de f respecto a y, que nos queda como x por e a la y. Ahora, evaluamos la razón de cambio en el punto 2,0. Significa que x vale 2 y que y vale 0. Tendremos e a la 0 nos queda como 1. Aquí e a la 0 nos queda como 1. X vale 2. 2 por 1 sigue siendo 2. Y ahora calculamos la derivada direccional de la función. Entonces, es u el vector unitario. Menos 3 quintos, 4 quintos, punto. El gradiente de la función evaluado en dicho punto, que nos quedó como 1,2. Realizamos el producto escalar, que es multiplicar componente por componente e ir sumando. Menos 3 quintos por 1 nos queda como menos 3 quintos. 4 quintos por 2 nos queda como 8 quintos. 8 quintos menos 3 quintos nos queda como 5 quintos, que es 1. Entonces, la derivada direccional de la función en dicho punto de P a Q es igual a 1. Y ahora bien, para responder a la pregunta en qué dirección tiene la máxima razón de cambio, f, y cuál es su magnitud, vamos a utilizar el vector gradiente. El vector gradiente nos da la dirección de la razón máxima de cambio, que sería el vector 1,2, o también se puede expresar como un vector unitario. Lo vamos a dejar así. Y calculamos su longitud para así obtener la magnitud de esa razón de cambio, que sería la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevado al cuadrado y que están sumando 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 1 más 4, 5, la raíz de 5 y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo, la temperatura en grados Celsius sobre una superficie de una placa metálica tiene la siguiente ecuación: 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2,3? ¿Cuál es el ritmo de crecimiento? Este problema me pide calcular la dirección donde crece más rápidamente la temperatura. Significa que necesito calcular la razón de cambio máxima y esto lo puedo obtener mediante el gradiente. Entonces, necesito calcular la derivada parcial de la temperatura respecto a x y respecto a y. Entonces, calculando el gradiente, tendríamos la derivada respecto a x de esta función. Significa que y es una constante. Derivada de 20, como es una constante, nos da 0. Derivada de menos 4x cuadrada nos queda como menos 8x. Y como y es una constante, su derivada también es 0. Y la derivada parcial de la temperatura respecto a y significa que x es una constante. Derivada de 20, como es una constante, se elimina. Derivada de 4x cuadrada, como es una constante, también nos da 0. Y derivada de menos y cuadrada respecto a y, nos queda como menos 2y. Ahora evaluamos el gradiente o la razón de cambio en el punto 2,3. Significa que x vale 2 y que y vale 3. Y lo hacemos menos 8 por 2, menos 2 por 3. Al realizar las operaciones vamos a obtener el vector menos 16, menos 6. Esta es la dirección donde crece más rápidamente la temperatura en dicho punto.
Y también me pide cuál es el ritmo de crecimiento. Significa que necesitamos la magnitud. Por lo tanto, voy a calcular la longitud de este vector, que es la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. Tendríamos la raíz cuadrada menos 16 al cuadrado nos da 256, menos 6 al cuadrado nos da 36. Al simplificar esta raíz, vamos a obtener que la magnitud es 2 por la raíz de 73, aproximadamente 17.09 centígrados sobre centímetro. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios que corresponden a los temas que hemos visto en este video, que fue la derivada direccional, visto de dos formas. Se utiliza de preferencia la que tiene el producto escalar entre el vector unitario y el gradiente de la función. En estos problemas tenemos un vector b. Es necesario convertirlo a un vector unitario. También vimos el tema de gradiente, que corresponde a la razón máxima de cambio de la función y nos da lo que es una dirección y la magnitud. Y una aplicación como vimos en el ejercicio de la temperatura. Nos vemos en el siguiente video.